Como estábamos viendo el gap de liquidez dinámico, estábamos analizando en concreto la posición del bono bullet. Bien, pues el bono bullet teníamos una posición inicial de 100 millones que vencían en 6 meses. En el gap estático tendríamos un cash flow positivo al vencimiento del bono bullet de 100 millones en el plazo de 3 a 12 meses. Como estamos analizando el gap de liquidez dinámico, tenemos que tener en cuenta el nuevo negocio. Entonces, tendríamos un incremento de 50 millones a los 3 meses y un incremento de 50 millones en 6 meses. Este incremento de la posición se traduce en un cash flow negativo entre 1 y 3 meses y entre 3 y 12 meses, y la amortización de estos dos flujos en un cash flow positivo a 3 y 12 meses de otros 100 millones, que harían los 200 millones que tenemos ahí. En el caso de las cuentas vistas, que se decía que se mantenían constantes, pues todos los cash flow negativos que hay en cuentas vistas se compensan con un cash flow positivo hasta que llegamos al plazo de un año. Igual que el gap estático de liquidez, el dinámico se calcula como la diferencia entre los flujos de activo y los flujos de pasivo, y el acumulado es la suma de cada uno de los resultados del gap dinámico simple. Como hemos comentado también al principio, es importante que se hagan pruebas de estrés para medir el riesgo de liquidez de la empresa también ante situaciones que no suelen ocurrir habitualmente. Para medir el riesgo de liquidez bajo situaciones de estrés, tenemos que tener en cuenta, primero, que estemos siempre alineados con el apetito al riesgo definido por la entidad y que nos podemos encontrar con 3 escenarios diferentes. El escenario idiosincrático, que contempla situaciones que afectan de manera particular a la entidad; el sistémico, que serían situaciones que afectan tanto a la entidad como al resto del mercado; y luego un escenario híbrido, que sería una combinación de los dos anteriores. Es importante, como hemos comentado, que esté adaptado al perfil de la organización en términos de exposición, riesgos y actividades, que se haga un backtesting de estas pruebas y que los resultados sean claros y accionables. ¿Para qué? Pues para poder permitir unos controles que sean efectivos. El alcance y la frecuencia de las pruebas de tensión pues deberán estar alineadas con el tamaño de la entidad y con sus exposiciones al riesgo de liquidez. Aquí tenéis unos ejemplos de escenarios de tensión, pues por ejemplo, desaparición de la financiación minorista o las estimaciones del futuro crecimiento del balance de situación. Aquí tenéis un cuadrito resumen de, pues por ejemplo, un efecto de la financiación mayorista que tenga como consecuencia un mayor coste de emisión o una menor base inversora y que conlleve una pérdida de saldos. Bueno, pues la acción posible a llevar a cabo aquí es intensificar el contacto con los inversores. Sin embargo, si un efecto es que los colaterales que son elegibles por el Banco Central Europeo requieren unos mayores haircuts o tenemos una pérdida de saldo elegible, pues ahí no hay acciones que podamos llevar a cabo. Luego tenemos el máximo ratio loan to deposit, que es fijar un nivel mínimo de recursos estables de clientes que financien la inversión crediticia; el máximo importe de financiación mayorista a corto plazo, que se fija en función de la capacidad de emitir deuda a largo plazo; y la capacidad básica, que es un porcentaje mínimo de activos líquidos disponibles para poder cubrir los vencimientos de financiación mayorista a diferentes plazos. Estos 3 niveles mínimos complementan el análisis de los gaps. Otros indicadores que sirven de apoyo para la medición del riesgo de liquidez
son los siguientes ratios. Por ejemplo, el ratio de liquidez, que es el cociente entre el activo circulante y el pasivo circulante. El ratio de iliquidez, que son los activos ilíquidos entre los fondos propios. Luego tenemos también el ratio de financiación mayorista, que sería la financiación mayorista sin colateral entre el activo total. Y luego también existen otros ratios regulatorios, como el ECR y el NSFR, que vais a ver en detalle en la próxima sesión. Por último, contaros el bloque de cómo se gestiona la liquidez. Bueno, para ello comentaros que la gestión activa de la liquidez tiene como objetivo maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo. ¿Para qué? Pues para poder mantener la solvencia de la entidad. Para poder asegurar estos principios fundamentales, para poder tener un control del riesgo y poder gestionarlo, es necesario que haya una involucración por parte de la alta dirección y una segregación de funciones. Lo habitual es que haya una comunicación de la estrategia y de las políticas y se transmita la cultura organizativa de la gestión de los riesgos por parte de la alta dirección, y que luego, cuando se apliquen estas estrategias, estas políticas, se comuniquen los resultados de las ejecuciones y de la implantación de estas políticas también a la alta dirección, para que puedan evaluar los resultados y redefinir, en caso de que sea necesario, la estrategia y las políticas de gestión de riesgos. Aquí podéis ver un poco cómo se estructura el Consejo de Administración de una entidad financiera. Tenemos una dirección general formada por el Comité de Mercados, el COAC y Riesgos. Del COAC cuelgan el Comité de Liquidez y el Comité Técnico de ALM. Y a su vez está formado por la Dirección General Financiera, donde están gestión financiera, intervención general, planificación y presupuestación y control de gestión. La Dirección General de Riesgos, donde están riesgos, control global y metodología. También tiene una Dirección General de Tecnología y otra de negocio. En las siguientes slides vamos a ver un poco la descripción de estos órganos y cuáles son sus funciones. En el caso del Consejo de Administración, pues es el máximo organismo de decisión de la entidad financiera. Sus funciones más importantes son establecer los planes estratégicos, el presupuesto, la política de dividendos, la política general de riesgos y el gobierno corporativo. Dentro de la política general de riesgos, una de sus funciones es definir cuál es el apetito al riesgo de la entidad, que como ya hemos comentado, no es más que el riesgo que está dispuesto a asumir la entidad. Otras de sus funciones son pues la aprobación de inversiones, de la retribución, de las políticas de gestión de la liquidez y procesos internos del país. También una de sus funciones es la aprobación de límites, pero esta función en concreto generalmente se delega al COA, que es el órgano de decisión fundamental en la gestión de los riesgos estructurales y que tiene sus funciones, que son adoptar las medidas propuestas por la dirección, analizar los riesgos estructurales, tiene que tomar decisiones también ante lo que se espera que hagan los tipos de interés, también tiene que actuar sobre la liquidez y sobre las coberturas de cambio, que como hemos dicho, estas funciones son llevadas a cabo para preservar el valor del margen financiero y el valor económico. Aparte, aprueban los planes de emisiones y titulizaciones como parte de la financiación de la entidad bancaria y aprueban los límites de riesgos, aparte de controlar el nivel de recursos propios. La Dirección General de Riesgos, por su parte, está encargada de la definición de las políticas, métodos y procedimientos que se aplican en el estudio, en la concesión y la documentación de los riesgos de crédito.
Sus funciones principales son criterios generales de gestión, pues el circuito de admisión, el seguimiento y la recuperación de los créditos impagados. Y luego, criterios generales de atribuciones y facultades. También gestionan los principales riesgos, dan formación para toda la entidad de los riesgos, llevan a cabo también el control de límites, establecen los métodos de valoración de riesgos y modelos de estrés de la entidad y reportan los informes necesarios a la alta dirección y al COAP a través de informes de cuadros de mando. La Dirección General Financiera es el máximo órgano de decisión ejecutivo de la entidad y sobre quien el Consejo de Delegados delega las funciones ejecutivas. ¿Sus principales funciones? Pues la gestión y ejecución de las políticas de inversión y financiación de la entidad, el control del gap comercial, el cumplimiento del coeficiente de caja y del margen de intereses, llevan a cabo la contabilidad, los estados financieros y elaboran las cuentas anuales de la entidad financiera. Luego también realizan labores de planificación y presupuestación y hacen un seguimiento de los objetivos y establecen políticas de FTPs. Por último, la Dirección General de Negocios son las encargadas de la definición de las políticas de negocio y, junto con el COAP, establecen la estrategia comercial en cada momento. Dicho esto, sus funciones más importantes son definir y desarrollar la estrategia de negocio y la política comercial, coordinar la política de distribución a través de los canales definidos para ello, gestionar el marketing de producto, distribución y relaciones comerciales, identifican las carteras objetivo y gestionan las políticas de precios y comisiones. Y con esto, pues hemos finalizado esta clase y nada, si tenéis cualquier duda, mi correo es rosaura.villarrubia@nfq.es y nada, os recomiendo que hagáis los ejercicios que estaban puestos de ejemplo y que cualquier duda, pues ya sabéis que me podéis preguntar. Muchas gracias por vuestra atención.